El día de hoy les voy a hablar sobre las características adaptativas de los seres vivos en cuestiones de reproducción. Antes de comenzar, quiero que vayan anotando toda palabra que yo vaya poniendo en el pizarrón de este lado en color rojo. Todo lo que yo ponga en color rojo junto con la definición que les voy a ir dando de manera verbal, porque son muchos los conceptos que veremos en este tema y no es algo que una persona pueda aprenderse de memoria solamente escuchándolo una sola vez. Las definiciones no se las voy a escribir, ustedes tienen que ir escuchando y escribiendo. Si es posible, estarle poniendo pausa a este video a cada rato. Bueno, para empezar, existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Comencemos con la sexual. Primero, hablando de las plantas. Las plantas son seres vivos que han estado en la Tierra durante millones de años. Evidentemente, han ido evolucionando. Se sabe que los antepasados de las plantas son las algas, es decir, que las primeras plantas que existieron solamente podían vivir bajo el agua. Sin embargo, a medida de que la tierra fue cambiando, las orillas de los mares, ríos y lagos se fueron secando por temporadas. Esto debido a la evaporación del agua a causa del calor. Entonces, las algas que vivían en las orillas de estos mares quedaban expuestas y tenían que buscar pues la forma de sobrevivir. Evidentemente, con el paso de los años iban haciendo algas que se adaptaban mejor a las nuevas condiciones y eran capaces de comenzar a buscar su alimento y el agua, sobre todo dentro de la tierra, formando raíces y lo que se conoce como rizomas, que son los tallos subterráneos. Poco a poco las plantas tenían que aprender a buscar no solamente sus nutrientes, sino también la luz del sol para poder llevar a cabo la fotosíntesis y así poder generar su propio alimento. Por eso algunas comenzaron a desarrollar tallos y crecer de manera vertical para poder captar de mejor manera los rayos del sol. Pero no solo eso, también tenían que aprender a reproducirse. En aquel entonces las algas tenían un tipo de reproducción, nada más uno, que era la reproducción asexual. Pero conforme evolucionaban comenzaban a desarrollar un nuevo tipo de reproducción para ellos, que era la reproducción sexual. Cuando escuchamos decir reproducción sexual, quizás lo que nos viene en la mente es la unión de dos células, una masculina y una femenina, los cuales se llaman gametos. Y es correcto, eso es exactamente lo que ocurre durante la reproducción sexual. Dos gametos que se unen formando un cigoto, que es la combinación entre los dos gametos. En nuestro caso, el hombre es el que aporta su gameto o su célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y la mujer aporta la célula sexual femenina, que es el óvulo. Cuando un espermatozoide logra entrar al óvulo, se produce la fecundación y se forma el cigoto, que como les digo es una célula única que resulta de la combinación entre los dos gametos y que comenzará a desarrollar poco a poquito a un nuevo ser. Con las plantas ocurre algo muy parecido. Las plantas tienen también órganos sexuales. ¿Y dónde creen que los tienen? Pues en su flor. Así es, vamos a ver cuáles son las partes de la flor. Observen la imagen que está apareciendo en pantalla. Comencemos de abajo hacia arriba. Vamos a hacer zoom en esta imagen. El tallo de la flor, como lo ven, se llama pedúnculo. Un poco más arriba, la parte del tallo que se hace más ancha se llama receptáculo. Las hojas verdes que se encuentran alrededor de la flor y las cuales salen del receptáculo se llaman sépalos. Y ahora sí, vamos con la flor en sí. Las hojas de la flor se llaman pétalos, algo que obviamente ya conocíamos. Pero hay otras dos partes que quizás no conocían y que son fundamentales para la reproducción, que son los estambres, lo que están viendo a la izquierda de la pantalla, de la imagen, y el pistilo, la parte que ven señalada, coloreada, en la derecha de la imagen, de este lado. Los estambres son filamentos delgados que nacen alrededor del pistilo y que contienen pequeños granitos que nosotros distinguimos como un polvo muy fino. Ese polvito que abunda mucho en la primavera y que es el responsable de muchas alergias.
Estoy hablando del polen. El polen, ¿saben qué es? Pues son nada más y nada menos que los espermas de la flor. Así de sencillo. Esto quiere decir que los estambres son los que contienen y liberan el polen. Y son precisamente el órgano reproductor masculino de la flor. Entonces, ¿el pistilo qué será? Como ven en la imagen, el pistilo se compone de dos partes. El estilo, que es el filamento delgado y que sobresale de la flor, y el ovario, que es evidentemente el que contiene a los óvulos de la flor. El óvulo de una flor se llama oósfera. Esto nos dice que el polen, por lógica, debe de llegar al pistilo de la flor, pasando por el estilo hasta caer finalmente en el ovario y así poder fecundar a las oósferas. Y este proceso se llama polinización, algo que seguramente han escuchado antes. El 75% de todas las especies de plantas con reproducción sexual cuentan con los dos órganos sexuales reproductores, el pistilo y los estambres, como estas que están viendo ahora en pantalla. Algunas otras solamente contienen el órgano masculino, que es el estambre, o solamente contienen el órgano femenino, que es el pistilo. Entonces, ya les hablé sobre la polinización, pero el punto es, ¿cómo es que se da? ¿Cómo le hace una planta para mandar el polen a otra y poder reproducirse? Hay plantas que se autofecundan, a lo que se le llama autogamia, lo que ven en pantalla, y hay plantas que, aunque tengan dos órganos sexuales diferentes, masculino y femenino, no pueden autofecundarse y tienen que fecundar a otras. Y a esto se le llama alogamia. Recuerden, autogamia cuando pueden autofecundarse y alogamia cuando tienen que fecundar a otras. Las plantas alógamas, se dice que los que llevan a cabo la alogamia, pueden enviar el polen del estambre de su flor hacia el pistilo de la flor de otra planta de dos formas principales. Una de las más importantes es con la ayuda de animales polinizadores. Por ejemplo, las abejas. Las abejas detectan el olor que emana de la flor de una planta y van a buscarla, van tras ella. Luego toman el polen y se van a otra flor. Durante estos cambios que realiza de flor en flor, ellas están transportando, quizás sin darse cuenta, el polen de una flor a otra, porque ellos van por el alimento y están ayudando a que este polen llegue al pistilo y logre fecundarla y así poder reproducirse. ¿Y las abejas qué ganan? Pues obviamente parte de este polen es el alimento que ellas requieren para poder sobrevivir. Por eso es que son pero tan importantes las abejas, que incluso actualmente se encuentran en peligro de extinción. Por eso cuando vean una abeja, no la maten. Las abejas son muy importantes para mantener la vida de los vegetales, de las plantas. Otra forma de polinización es a través del aire. Como el polen no se encuentra fuertemente adherido a las anteras de los estambres, si ustedes pasan incluso un dedo por los estambres, se darán cuenta de que se desprende un poco de polen y les queda en los dedos. Pues entonces el aire también logra desprenderlo y enviarlo hacia otras flores. Bueno, una vez que el polen llega al ovario de la flor, se lleva a cabo la fecundación y se forma el cigoto. El cigoto no se convierte en un bebé, obviamente, pero sí se convierte en una semilla. Y como no solamente hay un óvulo en el ovario de una flor, y tampoco no solamente es un solo grano de polen en el que entra, sino son un montón, pues lo que se forma son varias semillas, varios óvulos fecundados que se convierten en cigotos y estos se convierten en semillas, mientras que el ovario se va convirtiendo poco a poco en el fruto de la planta, que puede ser una fruta o un vegetal, ya dependiendo de la planta de la que se trate. Podemos decir entonces que únicamente las flores hembras y las flores hermafroditas, es decir, las que tienen los dos órganos sexuales, son las que producen el fruto. Nada más las hembras y las hermafroditas.
Ahora observen el proceso de formación de una manzana desde su flor. Mientras los cigotos van convirtiéndose en semillas y el ovario en las paredes del fruto, van avanzando las estaciones del año y las condiciones climáticas van cambiando, por lo que los pétalos de la flor comienzan a secarse y a desprenderse, pero evidentemente esto no afecta en nada al fruto, que sigue formándose hasta madurar. Ahora vean esta imagen en la que se aprecian dos flores de calabaza. Una es masculina y la otra es femenina. Es complicado diferenciar el pistilo de los estambres en ocasiones. Hay que saber mucho de botánica, pero se pueden distinguir principalmente por lo que hay en el receptáculo. ¿Lo ven? Es el fruto. Una de las dos tiene un fruto, es decir, la calabaza creciendo. Esto quiere decir que la flor hembra, en este caso, va a ser la que tiene el fruto, mientras que la que no lo tiene es evidentemente el macho. Recuerden que solamente las hembras pueden desarrollar el fruto. Esta es la reproducción sexual en la mayoría de las flores, pero ustedes saben que también hay plantas que no tienen flores. Por lo tanto, de acuerdo a esto podemos clasificar a las plantas en dos tipos: angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son todas aquellas que tienen flores y las gimnospermas son las que no tienen flores, como el caso del pino, por ejemplo. Sin embargo, en las ramas del pino, en este caso, se forman unos conos de color café y que tienen apariencia como de estar seco, como si fuera un fruto seco, ¿no? Que obviamente no es eso. Y a las cuales les llamamos piñas. Y son básicamente el órgano reproductor femenino de los pinos. Estas piñas contienen en sus hojas a los óvulos. Así que a estos piñas se les conocen como conos ovulados. Mientras que hay otros conos llamados conos de polen, que son los órganos masculinos y que evidentemente contienen al polen, como lo que ven en la imagen. El proceso es el mismo. El polen tiene que llegar hasta el cono ovulado para que se produzca la fecundación. Y el resultado serán nuevas semillas, las cuales caerán a la tierra si es que se dan las condiciones adecuadas. Germinarán y producirán a nuevas generaciones de pinos. Ahora los animales, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, que tenemos glándulas sexuales llamadas gónadas, así se llama en general. Una gónada es el lugar en donde se crean y se almacenan las células sexuales o los gametos, que es lo mismo. Es decir, en el caso de los hombres, nuestra gónada son los testículos y en el de las mujeres, sus gónadas son los ovarios. Gónada, recuerden esa palabra. Existen varios tipos de reproducción sexual que también aplican para algunas plantas. Por ejemplo, la isogamia, que es la unión de dos gametos muy similares tanto en tamaño como en forma, tan similares que no pueden diferenciarse a simple vista. Esta reproducción fue la primera de tipo sexual que existió y fue evidentemente desarrollada por muchos tipos de algas hasta la fecha. La otra es la heterogamia o anisogamia, que es en la que ambos gametos que se fusionan tienen un diferente tamaño, por lo que es más fácil diferenciarlos uno del otro, y lo cual a su vez se clasifica en tres. La anisogamia de gametos móviles, en la cual ambos gametos o células sexuales tienen flagelos. Recordemos, o si no lo saben, se los comento, que los flagelos son estos apéndices que tienen algunas células y microorganismos como bacterias, por ejemplo, que los ayuda a desplazarse. Entonces, cuando dos células sexuales tienen flagelos, se mueven de tal manera que en un determinado momento se encuentran para poder llevar a cabo la fecundación. Se llama anisogamia de gametos móviles. La otra es la oogamia, igual es parte de la anisogamia. Así como se escucha, es oogamia, con doble O. Es cuando solamente uno de los gametos es móvil y el otro simplemente se queda esperando a ser fecundado, se queda inmóvil. Este tipo de reproducción evidentemente es el que tenemos los seres humanos,
porque recordemos que el espermatozoide es el único que posee un flagelo y el cual le ayuda a desplazarse con dirección al óvulo, que se mantiene fijo en una sola posición. Los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios, peces y algunas especies de artrópodos, como por ejemplo insectos, crustáceos y arácnidos, también se reproducen por oogamia. Y la anisogamia de gametos inmóviles, en la que obviamente ninguno de los dos gametos se mueve, solo pueden ser desplazados con algo de ayuda. Y el otro tipo de reproducción, ya fuera de la anisogamia, es la alogamia, que es la que vimos anteriormente con las plantas, la cual consiste básicamente en la polinización. Los animales, cuando tienen la necesidad de reproducirse, comienzan a tener un comportamiento peculiar cerca de su pareja, llamado cortejo. Algunos, como los felinos y caninos, se comunican a través del olfato. Otros, como los pavorreales, cambian el color de su pelaje o su plumaje, en este caso, para llamar la atención de su pareja. Otros más raros le bailan a su pareja o les dan souvenirs como pequeñas rocas, como en el caso de los pingüinos, por ejemplo, y algunos más, como en el caso de los hipopótamos, hacen una montaña de estiércol, o sea, de excremento, se suben en ella y la lanzan con su cola hacia su pareja. Y esta, en lugar de sentirse asqueada, se siente más bien halagada, pues es la forma de conquista que ellos tienen. Los humanos evidentemente también tenemos diversas formas de cortejo y, como se darán cuenta, son muy parecidas a las de los animales. Nosotros también nos comunicamos, no a través del olfato, pero sí del lenguaje. Intentamos vernos más atractivos, como los pavorreales. Damos regalos para que esa persona sepa que nos importa, solamente que nosotros no lanzamos popó. Bueno, al menos yo no he conocido a nadie que lo haga, y la verdad es que los humanos somos muy, pero muy impredecibles. Pero bueno, ahora hablemos un poco de la reproducción asexual, porque ya se nos va a acabar el tiempo. No quiero que sea tan largo el video. Los primeros organismos que habitaron la Tierra se reproducían asexualmente. Es decir, no necesitaban de un macho o de una hembra para poder reproducirse, simplemente duplicaban sus células. Aquí la desventaja, si se puede llamar así, es que un organismo que se reproduce de manera asexual, o sea, asexualmente, crea a un ser que es idéntico a él, a diferencia de la reproducción sexual. También escriban esto, que como el descendiente es un organismo que tiene la información genética de sus dos progenitores, o sea, madre y padre, posee una combinación de características heredadas por cada uno. Pero en la asexual no, el descendiente es igual al padre y fin. Un caso muy conocido es el de las bacterias. Las bacterias no poseen un aparato reproductor masculino ni femenino, por lo tanto no tienen sexo. Las bacterias se han desarrollado entonces para poderse autorreproducir. ¿Cómo? Pues por medio de la fisión celular. Es decir, una bacteria que es un organismo procariota, o sea que no tiene núcleo, tiene la facilidad de duplicar su ADN. Así que tanto el ADN original como su copia exacta se separan de la bacteria, logrando que ésta se divida en dos y cada una con el mismo ADN. Y esto solo lo pueden hacer si se dan las condiciones adecuadas para ella. Esto es precisamente el peligro de muchas bacterias patógenas, que una vez que infectan nuestro cuerpo, al estar en condiciones óptimas para vivir, se duplican en dos. Luego estas dos se duplican en otras dos más, y así sucesivamente hasta colonizar nuestro cuerpo. Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación, la que llevan a cabo por ejemplo las estrellas de mar. A pesar de que estas son capaces también de reproducirse sexualmente, también algunas especies lo hacen asexualmente, y esto es a partir de pequeños trozos de mínimo 1 centímetro de su cuerpo. Por ejemplo, imaginen a una estrella de mar que por algún motivo extraño perdió un pedazo de sus extremidades. Pues esta extremidad desprendida es capaz de regenerarse dando vida a una nueva estrella de mar, mientras que la que quedó mocha, sin brazo, se regenera también.
Esto es la fragmentación. Muchas plantas y hongos también se reproducen asexualmente por medio de propagación, que puede ser de diversos tipos. Número 1, por mitosporas. Por ejemplo, en el caso de los hongos como los mohos, estos liberan células llamadas esporas y que no requieren ser fecundadas, sino que al caer en una superficie con condiciones de temperatura y humedad óptimas, dan lugar a un nuevo hongo. Algunas especies de plantas y de bacterias también son capaces de liberar esporas. La otra es por apomixia. La apomixia o apomixis es la generación de semillas a partir de una planta, pero estas semillas no son producto de la fecundación. Estas semillas caen en la tierra y generan nuevas plantas. Un ejemplo claro es el diente de león. Por propágulos. Los propágulos son estructuras de un organismo como plantas y hongos, los cuales crecen y mientras van creciendo van generando nuevos organismos descendientes. Esto igualmente sin necesidad de recurrir a la fecundación. Los más comunes propágulos son los de las plantas, como los estolones, que son ramas que llegan a crecer y crecer desde la parte alta o media de una planta y de pronto crecieron tanto que llegaron a tocar el suelo. Al tocarlo comienzan a echar raíces, dando vida a una nueva planta. Los rizomas, los cuales ya les mencioné al principio, son tallos que crecen dentro de la tierra. Son tallos subterráneos. Ojo, no son raíces, son tallos. Por ejemplo, los lirios son plantas que producen estos rizones y que a medida de que van creciendo debajo de la tierra van naciendo nuevas plantas sobre el mismo tallo. Los tubérculos que todos conocemos, como las papas, las zanahorias y los rábanos, son ejemplos de estos. También se consideran tallos subterráneos, pero estos crecen a lo ancho, digamos que se inflan y se engrosan. ¿Pero para qué? Pues no es para darnos de comer, no, es con el único objetivo de almacenar nutrientes para la planta y así que ésta pueda sobrevivir en caso de una sequía. Igual es una característica adaptativa que han adquirido algunas plantas con el paso de los años. Pues sobre los tubérculos hay unos hoyitos, no sé si los han visto, que les llaman los ojos o las yemas del tubérculo. Pues en estos hoyitos se desarrollan nuevas plantas de tubérculos, de forma asexual también. Los bulbos, como las cebollas y los ajos, también crecen debajo de la tierra y ocurren algo parecido con los tubérculos, solamente que desarrollan yemas más grandes y a partir de las cuales crecen nuevas plantas. Y el último tipo de propagación es por multiplicación artificial, que es donde una persona realiza una siembra, la siembra de cierta planta asexual de manera manual, obligándola a que ésta se reproduzca. Esto es algo que ya les va a quedar a ustedes de tarea. Por lo pronto es todo en cuanto a la reproducción sexual y asexual de los seres vivos. Recuerden, todas estas características se fueron desarrollando a partir de los primeros seres vivos que habitaron la Tierra, todo como producto de la evolución y de la adaptación a través de millones de años. Nos vemos entonces en el siguiente tema. Hasta la próxima.